Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación del libro. Mi nombre es Daniel Yáñez y voy a ser el moderador de esta presentación. Saludo a todos los presentes aquí en el Tenamaxli y también a los que nos siguen por redes sociales en Facebook Live. La presentación del libro de Autor devoto o refinado hipócrita, Fernando Martagón ante la Inquisición, de la autoría de la doctora Olivia Moreno Gamboa, aquí presente, es lo que nos convoca esta tarde. En primer punto vamos a cederle la voz a la maestra Ixchel Nagdul Ruiz Anguiano. Antes leeré una semblanza académica. La maestra Ixchel Nagdul Ruiz Anguiano es egresada del doctorado en Historia Iberoamericana, maestra en Ciencias de la Arquitectura y licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Es académica de dicha institución, adscrita desde hace 20 años al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde colabora en el cuerpo académico Historia Cultural, Discursos Sonoros y Visuales. Ha impartido clases en el Departamento de Historia de la UDG y la Maestría en Política y Gobierno del Colegio de Jalisco, como profesora invitada en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO. Actualmente es secretario general del Colegio de Jalisco, donde además coordina el Diplomado en Historia del Arte en México y el Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, OP. Fue integrante del Comité Técnico de Creación de la Maestría en Historia del Arte de la Universidad de Guadalajara y del equipo de investigadores que conformaron el expediente para lograr en 2022 la declaratoria como Patrimonio Cultural de Jalisco del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es vocal de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, CMCH, miembro del Comité Científico de la revista Horizontes de la Gestión Cultural, de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la UDG y del Seminario de Pintura Virreinal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Le cedo la voz a la maestra. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Y reitero mi agradecimiento también a la doctora Olivia Moreno, que muy generosamente participó esta misma mañana en el coloquio de avances de investigación del doctorado en Ciencias Sociales y que nos permite además presentar su libro, esta obra que además sabemos no había tenido una presentación propiamente en su momento, así que es para nosotros un honor, doctora, tener la oportunidad de compartir nuestra lectura de este trabajo de investigación. Pues yo quiero comenzar mi participación contextualizando la publicación en sí mismo, porque pues tengo que decir, aquí los estudios de historia de vida cotidiana en esta parte de México no se han desarrollado quizás como algunos quisiéramos, y he encontrado en algunos jóvenes investigadores, sobre todo de maestría, a los que me han invitado a comentar en sus proyectos de investigación, que tienen un interés legítimo por los estudios de vida cotidiana, pero que lamentablemente en su entorno académico inmediato pues no han encontrado como ese apoyo, esa orientación para decantarse por este enfoque historiográfico, y es muy significativo que esta publicación que ahora presentemos forme parte de la producción historiográfica que ha abonado el Seminario de Vida Cotidiana del Centro de Estudios Históricos del Colmex, porque es precisamente este seminario la punta de lanza de estos estudios en México. Es un seminario que existe desde hace 23 años, aunque originalmente se había formado como un seminario dedicado a estudios de la familia y más tarde vida privada también en la década de los 80, que fue el auge de estos temas. Pero desde hace 23 años la doctora Pilar Gonzalvo ha reunido a un grupo de investigadores para hacer aportaciones dentro de la historia de la vida cotidiana, y muchos de los productos de divulgación muy valiosos no se han limitado a publicaciones, sino también han abordado o han abarcado otras formas de comunicación. Yo les quiero recomendar, si los que nos están viendo ahora son de estos interesados en realizar investigaciones de vida cotidiana, que puedan ver el canal de YouTube del Colmex y busquen las tertulias de historiadores, que tiene varias temporadas, porque creo que tuvieron mucho éxito en su momento, y los encuentros y debates de la vida cotidiana, en donde no solamente la doctora Pilar Gonzalvo y sus colegas del Colmex, sino también investigadores de toda Iberoamérica
pues comparten experiencias de investigación que nos enriquecen mucho. Y por otra parte, también suelo recomendarle a mis estudiantes o a quienes les comento sus trabajos de tesis que pueden tomar un curso MOOC que está en la plataforma México X de forma gratuita, donde están como los elementos básicos para comenzar a trabajar con el enfoque de historia de vida cotidiana. Y también pues les recomiendo mucho esta obra de la autora Pilar Gonzalvo, Introducción a la Historia de la Vida Cotidiana, que es como el texto base para acercarse a estos estudios. Y ahora dentro de esta colección que les voy a mostrar, también la continuación que nos ayuda a reforzar la parte teórica y metodológica de estos estudios. Y bueno, como parte de esa colección, como pueden ver es el mismo formato, este libro que hoy presentamos, lleva como título la colección La aventura de la vida cotidiana y tiene a su vez dos series, una dedicada, como ya les dije, a la teoría del método y otra a la investigación, que es el caso de este trabajo de la autora Olivia Moreno. Entonces, bueno, ya entrando en materia propiamente del trabajo que ella aquí nos ofrece, a mí me parece que una de las primeras virtudes que resalta desde el capítulo número 1, la primera parte, que ella tituló Del autor al individuo, una aventura inesperada, es primero este generoso rasgo académico de compartir cómo fueron formando su tema, cómo se acercaron al tema y cómo también formaron su investigación, cómo la conceptualizaron y cómo incluso se descubrieron a su sujeto de estudio. Y esto a mí me parece muy valioso también de forma didáctica para los que están empezando a hacer investigaciones históricas, porque generalmente lo que nosotros estamos acostumbrados a leer son ya los productos, ya algo resuelto, pero cómo se fue construyendo, y eso cuando nosotros estamos elaborando un proyecto de investigación resulta muy valioso. Ya no solamente conocer la teoría y la parte metodológica, sino también tener un ejemplo y además un ejemplo bien hecho de cómo se puede ir llevando paso a paso una investigación de esta naturaleza. Entonces, la doctora, por ejemplo, en esta primera parte, bueno, nos comparte cómo llega su sujeto de estudio a Fernando Martagón, vía las fuentes, vía los inventarios que ella fue encontrando de estos cuadernillos o folletos que ella dice que le llamaban mucho la atención y que se dio cuenta que aparecía reiteradamente el nombre de él por diversas reimpresiones de sus obras en el contexto pues de la orden franciscana. Ella, bueno, se acerca a Fernando Martagón por medio de una obra de consulta o referencia que es Beristain y Sousa, y en donde ella encuentra una semblanza, una biografía, en donde se le describe a este fraile como un varón lleno de virtudes, ¿no? Ensalza muchos, pues, su humildad, su entrega, etcétera. Y cuando ella ya tiene acceso a manuscritos y a una de las ediciones del Manual de Desagravios, que es una de las obras de Fernando Martagón, con la pura lectura de la dedicatoria se da cuenta que pues era un hombre en realidad muy vanidoso, ¿no? Y entonces ahí surge una pregunta, ¿no? Y esto me remite también a la experiencia que tuvimos hoy en la mañana y en esta semana con el coloquio de avances de investigación del doctorado, que cuando nosotros estamos construyendo un proyecto de investigación y tenemos que cumplir con un protocolo, con cierta estructura, nos dicen, a ver, tus preguntas de investigación, y a veces son muy forzadas, son muy artificiales, ¿no? Queremos cumplir, pero no surgen en realidad de manera genuina. Y es algo que aquí nos va llevando de la mano la doctora y van surgiendo las preguntas a lo largo de tu proceso de acercarte a tu objeto de estudio, a tu sujeto en este caso. Entonces, una de las preguntas que a ella le surgen en primer lugar es, ¿por qué hay esa incongruencia? ¿Por qué lo describen como un santo varón, pero en realidad se da cuenta que es una persona que no cumple con eso? ¿Por qué esa incongruencia? Y más tarde al irlo buscando en los archivos se da cuenta que también tiene acusaciones, denuncias ante la Inquisición. Entonces esto pues todavía surgen más preguntas a partir de estos hallazgos en las fuentes y de hecho, y a mí me gusta mucho cómo termina ese primer apartado con preguntas, cierra el apartado con preguntas y una de ellas, por ejemplo, es, nos dice, ¿hasta qué punto el comportamiento de este fraile se debe a un carácter personal, a una falta de vocación, o se debe a que hay una crisis generalizada en el interior de la orden franciscana en ese momento?
Entonces, esa pregunta se convierte en una pregunta de investigación que ella tendrá que resolver cuando trabaje en la segunda parte de este libro, El contexto inmediato de Fray Fernando Martagón. En esta parte del contexto, en la parte 2, que ella titula Vocación errada o crisis de la orden, los franciscanos de México a finales de la colonia, a mí me ponía a pensar acerca de las decisiones de investigación que uno toma y cómo van a definir el derrotero que tomemos, van a definir incluso nuestro método, si se va a ajustar o se va a cambiar a lo que habíamos pensado originalmente. ¿Por qué? Porque al irlo leyendo, esa segunda parte, por supuesto, yo iba tomando mi experiencia personal la orden que yo trabajo, que es la orden de predicadores, porque aquí el experto en franciscanos es el doctor Francisco, no yo. Entonces, pues digo, uno hace uso del bagaje que tiene y yo iba leyendo y iba encontrando todas estas coincidencias con el mismo periodo, con los dominicos en Guadalajara, y me daba cuenta que lo que ella encontró en las fuentes, todos estos señalamientos de faltas no solamente pues a sus reglas, sino también a sus votos, que es muy grave, ciertas prácticas eran las mismas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de salir a los araos, a las corridas de toros, de ser muy aficionados a los corrales de comedias y sobre todo la práctica del juego. O sea, algo que era así como que un vicio y que a mí aquí en Guadalajara me llamó mucho la atención con los dominicos del siglo XVIII, porque cuando recibían a los visitadores y les dejaban pues los regaños, ¿no? O les decían, todo esto, de toda esta lista no lo tienen que hacer, porque evidentemente eran faltas graves. Esto del juego ocupaba grandes partes de los regaños, vamos, de las observaciones que les hacían, y como que a lo mejor había frailes que intentaban justificarlo y decían, bueno, pues déjenos jugar, pero no apostamos, no metemos dinero, pero déjenos jugar. Entonces, también yo en su momento, cuando hice un trabajo de vida cotidiana de los dominicos, me fui a ver fuentes de Colombia, por ejemplo, el mismo periodo y las mismas faltas. O sea, hay conductas que nos hacen ver que sí era una crisis generalizada de ese periodo, incluso hasta en el orbe, no solamente en México y no solamente en la orden franciscana. Pero esto, como yo les decía, estas decisiones que tomamos de nuestra investigación de ampliar más o delimitar más nuestro contexto, también nos va a llevar a tomar otros métodos, que puede ser un método comparativo o de contraste, etcétera. Por ejemplo, parte de las diferencias que yo encontré con lo que ella describe del contexto franciscano y lo que yo conozco de los predicadores, es que ella señala la falta de formación que se fue dando en ese siglo XVIII, como había una falta también de estímulo al desarrollo intelectual, porque eso se hacía notorio con las publicaciones, de publicar en otros momentos sermones, por ejemplo, que son teológicamente a veces muy elevados, empezaron a producir muchos folletos de estos que a ella le llamaron la atención y que se dedicaban a impulsar o a tratar de generar ejercicios devocionales que incluso no iban acorde a los tiempos que están viviendo. Y esa es una de las preguntas que también ella se hace en esta parte 2. ¿Por qué si en el siglo XVIII las luces de la Ilustración estaban llegando a España con el cambio de la casa reinante, con los Borbones, etcétera? ¿Por qué empezaron a proliferar tanto estas publicaciones que parece que van en sentido contrario, ¿no? Que están además recuperando prácticas devocionales populares más acorde al siglo XVII. Y ya vemos incluso cómo el propio Fernando Martagón, el protagonista de esta investigación, no solamente en su primera obra recurrió a unos ejercicios de otro franciscano, sino que pues ya en otra obra posterior, pues prácticamente plagió, ¿no? O sea, lo que para nosotros hoy es plagiar, ¿no? Y entonces, pues esto no era acorde a los tiempos, ¿no? A estos tiempos que podemos cuestionar si les llamamos ilustrados o no, pero que no iban como a tono, ¿no? Y que además fomentaban pues esto que se quería erradicar desde la iglesia, que eran estas prácticas supersticiosas muy populares, etcétera. Bueno, ya en el tercer apartado que va a abundar más el doctor Francisco, nos cuenta todo pues el proceso de la vida y de la carrera eclesiástica de Fernando Martagón. A mí nada más me gustaría dejarle dos preguntas a la doctora que me resultaron así como un poco incongruentes, ¿no? Con lo que sabemos de ese periodo.
yo me pregunté por qué nuestro protagonista tomó los hábitos siendo el primogénito y único varón en una familia donde después de él vinieron 4 mujeres, su familia era una familia de posibles y que estaba bien conectada y que se dedicaba a la actividad comercial y demás, porque él no tomó pues su lugar en su familia y se fue y tomó los hábitos, cuando luego vemos que en realidad no tenía vocación por todas las acusaciones que ya nos contará el doctor, que es la parte como más sabrosa de la historia. Pero yo me pregunté eso, o sea, todavía está muy vigente el sistema de primogenitura y él no ocupó ese lugar en su familia, eso me llamó la atención. Y por otro lado, también a lo mejor por mi parte de politóloga, cuando veo que él va librando tantas acusaciones durante décadas, y que la doctora explica esto en las relaciones pues, que se dieron con algunos sujetos que tenían diversos motivos para protegerlos, porque también a ellos se les iba a cuestionar. Yo me preguntaba si en realidad no se trataba más de un fenómeno pues ya generalizado, enquistado de corrupción en estas instituciones, ¿no? Que ya fuera una práctica en realidad ya instaurada, ¿no? Y por último, en el cuarto apartado, dedicado a la devoción, confesión y transgresión, así lo titula la autora, aspectos de la vida cotidiana en el caso de Martagón, eh, pues en esta parte a mí creo que me parece muy rico terminar dejando ciertas vetas abiertas, ¿no? Como nos repiten siempre nuestros profesores, no existe una investigación que esté totalmente terminada, ¿no? Y esto es como nos puede pasar la estafeta a quien nos interese. Primero, el tema de género, aquí a mí me resulta fundamental. Estamos hablando en este apartado de la relación de la mujer y los hombres, no solo en su entorno inmediato, que nosotros cuando pensamos en la Nueva España podemos obviar, pues que se ejercían distintas violencias, ¿no? Sobre la mujer en su propia familia, su pareja, sus padres, sus hermanos, su padre, perdón, sus hermanos y hasta incluso sus hijos, o sea, nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, generalmente no extendemos nuestra observación a las siguientes figuras de autoridad patriarcal, en este caso muy cercanas incluso, que son sus confesores y sus guías espirituales. Entonces creo que esto a lo mejor no se ha trabajado tanto, están fuera del seno familiar, pero pues sí son autoridades a que además tienen esta autoridad espiritual, que en una sociedad como esa tenía un enorme peso, ¿no? Entonces, a partir del estudio de la doctora sobre Martagón, pues sí me pregunto, por ejemplo, ella se lo pregunta y yo también me quedo con esa inquietud. El comportamiento de él de agresiones físicas, porque las pellizcaba y las abofeteaba y todo, en realidad fue extraordinario su comportamiento, o sea, estas agresiones físicas eran una práctica común y además estaban normalizadas y aceptadas, ¿no? Yo creo que hace falta por ahí explorar eso con perspectiva de género. Y por último, un concepto que es muy importante en este enfoque historiográfico es la transgresión. Yo me he encontrado con que los estudiantes, como les comento, con los que yo he podido eh, pues trabajar estos temas, a veces sienten que, pues no sé, tienen la tentación de facilitar su trabajo y dicen, ay, me encontré las reglas, ¿no? De, por ejemplo, una comunidad conventual. Ah, entonces ya sé, voy a describir que así era la vida. No, espérate, pues esas son las reglas. Cuando tú te encuentras un documento normativo, pues tienes que hacer la correspondiente crítica de fuentes y en realidad esas reglas te van a hablar de prácticas que se estaban tratando de controlar, evitar, etcétera, y contener. Entonces, a lo mejor es un ejercicio inverso. Tienes que ampliar tu trabajo con esa fuente, pero sí se tiene un poco la tentación de decir, ah, ya la hice, aquí me dice todo cómo era, pues no. Somos humanos y ese elemento de la transgresión siempre tiene que estar presente y no perderlo de vista en ese tipo de trabajos. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Además fue un deleite porque es una investigación redonda, tiene una muy buena pluma la autora, ya me platico que también escribe ficción. Entonces, ojalá alguna vez se anime a presentarnos también esos trabajos, pero sí se disfruta mucho la lectura y también resaltar y valorar y felicitarla porque hacer un ejercicio coherente de investigación, argumentando y no perdiendo la línea y construyendo algo en un espacio tan breve como un libro de estas dimensiones, la verdad es que es una gran tarea y que se logra de una manera
pues perfecta. Es un gran libro. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, maestra Ichel, por sus comentarios. Tengo que confesarles que cuando yo leí este libro también me apasioné demasiado. Son los temas que a mí me interesan bastante. Y curiosamente, escribiendo otra investigación, bueno, haciendo otra investigación sobre Fray Antonio Alcalde, me topé con un eclesiástico de Guadalajara, un canónigo que critica a Antonio Alcalde, su labor caritativa que estaba haciendo aquí en Guadalajara. Y curiosamente, cuando yo quería como indagar más de este eclesiástico que era canónigo de la catedral, me topo también con un tema inquisitorial, ¿no? De que fue denunciado muchísimas veces por este pecado de solicitación, ¿no? Que era este pecado que se cometía en el confesionario para pedir favores sexuales. Y muy interesante, muy curioso el tema de este clérigo, porque además de que fue o perteneció a la familia obispal, es decir, trabajaba de la mano con Lorenzana, este arzobispo de Toledo, que fue el que convocó el cuarto concilio. Y pues vamos viendo aquí también como hasta cierto punto esta doble moral de la época y que la iglesia hasta cierto punto en ciertos aspectos pues es como se ha manejado sobre todo desde la jerarquía, ¿no? Y creo que ha habido como estos temas tan interesantes y sobre todo en la cuestión de la solicitación. Es el momento de presentar al doctor Francisco Javier Velázquez Fernández. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha recibido varios premios y distinciones, entre ellos la medalla Dr. Ignacio Chávez Sánchez por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es profesor e investigador de tiempo completo aquí en el Colegio de Jalisco. Ha participado en distintas reuniones académicas especializadas, congresos, seminarios y talleres, tanto nacionales como internacionales. Ha colaborado en una docena de proyectos de investigación en diversas instituciones. Actualmente es el coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de este colegio y sus líneas de investigación son religiosidad popular, los cultos marianos en las diferentes regiones de México y el culto a Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. En cuanto a historia regional, la geopolítica histórica del estado de Jalisco y en la historia agraria, aspectos sociales del agrarismo jalisciense en la primera mitad del siglo XX. Autor de libros, artículos y capítulos del libro, destacando sus publicaciones más recientes, Lucha y resistencia por la tierra en Jocotepec, Jalisco, de finales del Porfiriato a mediados del siglo XX, y el Colegio de Jalisco, aproximación a su historia. Le cedo la voz, doctor. Gracias. A mí me tocó la parte más morbosona, ¿verdad? No sé por qué a la hora de ponernos de acuerdo me dijo, si tú hablas del capítulo 3. Como ya dijo Excel, es un libro que se lee muy fluidamente. Hay que felicitar a la doctora Olivia. Creo que tiene muy buena pluma en ese sentido. Y de pronto es como si uno estuviera leyendo una novela policíaca, ¿no? Va dando pistas de las quejas, de las actitudes de este sacerdote franciscano, eh, que luego también de pronto esta obra a mí me deja mucho deja al descubierto el factor humano. Luego de pronto como que todo el mundo romantizamos la vida religiosa, de que los curas son así como que divinos y en lugar de tener sangre tienen agua bendita, ¿no? Por supuesto que no, también tienen sangre, también tienen vicios, también tienen todos los defectos que tenemos los seres humanos, ¿no? Y conforme iba leyendo decía, bueno, ¿y este señor Martagón a cuál de sus tres votos obedecía? ¿A la pobreza, a la castidad o a la obediencia? Porque creo que era muy dado a infringir estas tres reglas porque venía de una familia pudiente, luego aunque no se especifica a dónde iban a parar las regalías, porque era un bestseller los ejercicios piadosos que se pirateó, como ya nos dijo Michelle, pues a dónde iban a parar esas regalías. No hay datos, nos dice Olivia que no se ha encontrado a dónde iba a parar ese dinero, pero pues no creo que haya ido a parar a la caridad. En cuanto a la castidad, pues este capítulo nos deja entrever que era un hombre, diríamos hoy, muy de ojo alegre. Eh, Hay en este proceso inquisitorial que se le sigue, hay 10 mujeres. Empieza con Andrea Estrada, Ana Margarita Lozano,
Ana María Rosales, Cayetana Pardo, y así podríamos enumerar a todas, ¿no? Pero hay un prototipo del, así como que el perfil de las mujeres que él solía solicitar, de acuerdo a esta tipificación del delito, ¿no? Tenían que ser veinteañeras, de gremio artesanal, o sea, semiletradas, o sea, mujeres con una mediana o casi nula instrucción, y españolas. Porque por ahí hay el caso de una cuarentona que dijo, no, no, como que me daba lástima esta pobre mujer, no, 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 no. Pero si el rango entre 17 y 28, creo que no dejaba ninguna para comadre este señor, ¿no? Entonces, es muy interesante incluso ver las disposiciones que había de parte de la iglesia, porque como bien dice Ixchel, al reglamentar quiere decir que se está viendo una transgresión a algo y el reglamento no quiere decir cómo era, sino cómo debía ser, porque no estaba haciendo así, ¿no? Entonces, a mí a lo largo de mi experiencia en la investigación había encontrado en el siglo XIX, aquí en el Arzobispado de Guadalajara, prohibiciones a curas para confesar a mujeres desde el atardecer hasta que saliera el sol del día siguiente. Así estuvieran agonizando, no podían ir a confesarlas por el simple hecho de ser mujeres. Si después del rosario de la tarde quería alguien confesarse, no las podían confesar porque ya estaba oscuro. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué? ¿A qué se debe todo esto, no? Pues aquí hay en la página 40 del libro, les voy a leer un parrafito, más o menos nos da la idea de por qué. Dice, asimismo se tomaron medidas para evitar abusos durante el examen de conciencia. Están hablando de la confesión. Pues muchos confesores se valían de él para conocer detalles minuciosos de la vida sexual de sus penitentes, no con la intención de corregir posibles desviaciones, sino para alimentar sus propias fantasías eróticas. Por ahí les voy a contar algo que no debería contar, pero pues estamos en confianza, ¿no? Hace tiempo platicando con un sacerdote franciscano, justamente, que me dijo que era de un pueblo de aquí de Jalisco. Le dije, oiga, ¿conoció al padrecito fulano de tal? Y me dijo, ay, ¿cómo no? Sí, sí. Tenía fama de que cuando los jóvenes nos íbamos a confesar, dijo, confesáramos lo que confesáramos, siempre nos decía, ¿y te masturbas? Y si uno decía sí o no, decía, ¿pero tú solo? Entonces, así como que, a ver, pues, si no, ya dejaría de ser eso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas eran las que se trataban de evitar, ¿no? Porque luego los detalles de los padrecitos, me acuerdo mucho el personaje de Héctor Suárez, ¿no? Con la Chabela, ya no, ya cállate, pero, a ver, ¿y qué más, no? Entonces, sigue el texto diciendo, los manuales de confesión advertían sobre el riesgo que dicho examen suponía para la castidad del sacerdote. Por tal motivo, los autores de esas guías elaboraban interrogatorios puntuales para evitar que los confesores hicieran preguntas inapropiadas. También los instruyeron acerca del tono y el lenguaje que debían usar con los penitentes, en particular del sexo femenino. El ministro debía, pues, prepararse para escuchar con oídos sordos los pecados carnales de sus confesores, de sus confesantes, perdón. Entonces nos habla de que era una práctica común que los sacerdotes empezaran a preguntar detalles morbosones sobre las confesiones de los pecados de la gente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a adentrarnos también en lo que era la vida privada de los mismos sacerdotes. Yo lo vería que más allá de lo cotidiano, la vida privada, o sea, uno se imagina que un cura, pues como que no piensa en esas cosas, ¿no? Pero al darnos cuenta de este tipo de instrucciones, quiere decir que era parte de su cotidianidad. ¿Qué se incluía en esta acusación de solicitación? Y casi es recurrente así lo que en todas las denuncias que hay contra Fray Fernando Martagón. Incluía manoseo de cara. Yo no creo que hayan sido cachetadas, dije, yo más bien creo que era así como de cachetito de, ay, condenado, te lo había dicho, ¿no? Manoseo de cara, pellizco en los muslos, abrazos por algún espacio de tiempo haciendo algunos movimientos impúdicos. Y en alguna de las víctimas, porque luego lo que hacía era, se las llevaba a su habitación se las llevaba a desayunar, a comer, pues no sabemos si chocolate o qué sería, pero se las llevaba, las metía y esa era parte del delito, ¿no? Dice que a una le hizo beber un poco de vino o mistela y sentándose junto a ella se descubrió sus partes e intentó que las tocase
y le levantó las naguas. Nada más que como que no, era media chupirú la mujer y no le hizo efecto el vino, entonces así como que no reaccionó y salió corriendo de la habitación. Entonces vean las artimañas, los artilugios que utilizaba para este tipo de actos, pues, entre de seducción, entre de abuso de poder, porque al final de cuentas es una relación jerárquica que hay de un sacerdote con una mujer, una confesante. Entonces, esto le va dando así mucho sabor al proceso. ¿En qué cuál es por eso les digo, es como una novela policíaca, así que va dando muchas pistas y a la vez lo que decían que había que evitar los confesores, uno que va preguntando, ¿no? Así como pensando como confesor del siglo XVIII, a ver, ¿y qué más? ¿Qué más hacía, no? Entonces, esto va motivando continuar con la lectura. Y como es un libro pequeño, pues se lo echan un ratito. Em, este capítulo 3, en realidad son 3 capítulos, que nos engaña Olivia diciendo que es un capítulo porque es el más largo y además habla de distintas cosas. Entre ellas, este proceso inquisitorial, pero también de cómo la novena esta que se plagia, el devota rogación en forma de novena para venerar la prodigiosa imagen del Santísimo Cristo de los desagravios. Y luego aquí hay otra cosa, porque luego este señor se inventa un milagro así con una familia pudiente, que eran los de el conde del Valle de Orizaba, que yo no sabía que eran los dueños originales de la Casa de los Azulejos, por ejemplo, ya lo aprendí. Entonces se inventa un milagro en donde los protagonistas son la familia de ricachones con el que él tenía amistad y él mismo, o sea, así como que fuimos testigos de un milagro ahí de un Cristo que no les doy más detalles para que ustedes se adentren a la lectura y se puedan dar cuenta de ello, ¿no? Pero entonces quiere decir que era un mercadólogo incluso de sus propios productos, era muy, muy buen promotor, no en vano se hicieron 8 reimpresiones, ¿verdad? 8 reimpresiones han encontrado no sobre sino su manual de ejercicios espirituales para predicar los santos desagravios de Cristo. Es decir, aparte que era un cochinote, decía cómo había que practicar las virtudes religiosas para desagraviar las ofensas a Cristo, ¿no? Entonces era así como que un rol contradictorio de que por un lado hago las recomendaciones de reflexión, de piedad para los feligreses, pero acá en el confesionario así como que me doy ciertas libertades, ¿no? Al menos es lo que hacía este señor. Extrañamente, el tribunal de la Inquisición fue compasivo, dice en uno de los subtítulos la autora. Yo más que compasivo diría, actuó con disimulo. Y luego además, pues cuidándose las espaldas un poco, ¿no? Porque como que todos siempre tenemos cola que nos pisen. Entonces, para no hacerles el cuento largo, en la primera ocasión que se le acusa, desestiman la acusación porque creen que no existe el delito de solicitación porque no correspondía con mujeres que recién acaban de confesarse. Entonces, así como que no procedió. Luego viene una segunda tandada de acusantes. Y como le llega un anónimo al padrecito señalándole que en la casa sin esquina, la casa sin esquina era donde estaba el tribunal de la Inquisición, pues él de inmediato capta que le abrieron un nuevo proceso. Bueno, pero el primero él se autoacusa, para empezar. Antes de que alguien lo acuse, supuestamente él se autoacusa para de una manera decir, pues estoy arrepentido de mi actuar, para que sean pues compasivos, no me vayan a quemar en la Inquisición, ¿no? En la segunda ya no, cuando le llega el anónimo, haciéndole notar que hay otro proceso en su contra, en lugar de autoacusarse, que era una manera de autodesagravio también, y se tomaba en cuenta para que el delito fuera tipificado como menor, él toma otra estrategia, ya un poco más colmilludo el señor, ya no tenía 34 años como la primera acusación, sino tenía 60. ¿Y qué es lo que hace? Va y hace notar que está enterado de ese proceso. Esto violaba la reglamentación del Santo Oficio de que los procesos debían ser en total secrecía. Y por tanto, como diríamos hoy día, se estaba violando el debido proceso y por tanto no podía proceder la acusación. Entonces, nos habla de que era un personaje, pues como dice el título, no sé si un autor muy devoto o un refinado hipócrita, pero sí nos habla de que era un personaje listo, tal vez no por instrucción, no era muy brillante como religioso, porque incluso nunca tuvo grandes puestos dentro de la jerarquía
eclesiástica ni con la orden franciscana, pero sí era un personaje muy, muy matrero, dirían en mi rancho, ¿no? O sea, muy acomodaticio. Y bueno, eso nos explica un poco, pues como ya nos dijo Ixchel hace un momento, de que procedía de una familia de comerciantes, y los comerciantes, pues, siempre son muy habilidosos. Entonces, él conservaba gran parte de esa habilidad, no solo para promocionar sus escritos religiosos, sino también para irse deslindando de los problemas en los que se iba metiendo como religioso. Entonces, es una lectura muy recomendada. Yo sí les digo, ya Ixchel les habló de toda la parte esta metodológica. Yo le estoy hablando de la parte pica- picarona, de la parte sabrosa del documento. Y nada más, no diría crítica, un comentario que me salió así de pronto, el espíritu regionalista de defender. Por ahí en el capítulo 2 nos habla de que Puebla era la segunda ciudad más importante de la Nueva España. No, ¿cómo es posible que Puebla? No, yo de aquí dije, a ver, ¿qué broma es esta de la doctora? No, no, no. ¿Y dónde queda Guadalajara en el siglo XVIII? Sería lo único así que yo le reclamaría. ¿Cómo que Puebla, la segunda ciudad más importante? Pero de ahí en más, es una obra muy recomendable. Adquiéranla. Y pues felicidades, doctora. Me parece que es un trabajo que todos quisiéramos hacer, metodológicamente muy bien cuidado, muy bien estructurado, muy bien argumentado y sobre todo escrito de una manera sabrosa que más que historia, en verdad parece que está uno leyendo una novela, se disfruta, pero pues, lo más provechoso, lo mejor es que pues es un estudio científicamente bien desarrollado. Entonces, pues enhorabuena y felicidades por este texto. Por su intervención. Eh, Ahorita estaba pensando que les comentaba que ya había leído el libro, que también fue una inspiración para también el proyecto de investigación que estoy elaborando aquí en el doctorado. Y sobre todo rescatar esta parte de la historia privada que ya mencionaba el doctor Francisco, ¿no? Y un poco cómo ver esta parte de la historia quizá de la perversión, historia inclusive del fetichismo, ¿no? Porque también ahí se pueden apreciar ciertas, digamos, conductas, ¿no? Refiriendo al caso de aquí de Guadalajara, de este canónigo, cómo visitaba a las monjas y les pedía a través de la celda, bueno, de estar enrejado, cómo les pedía que se levantaran el hábito, ¿no? Y cómo él le regaló a una de ellas un objeto para que introdujera en su vagina, ¿no? Y lleno de esperma de él. Y bueno, entonces vamos, sí, sí, entonces vamos viendo como esas prácticas también, ¿no? De esta historia un poco, tal vez podemos decir algo prohibido por la sociedad quizás, sobre todo para los eclesiásticos, pero también esta historia de cómo pues se genera el fetichismo, ¿no? Hoy en día. Pero eso, perdón que te interrumpa, eso del fetichismo también se ve mucho porque eso de agarrarle el cachetito, la mano, abrazarla, como que es común, pero que lo acusen de abrazarla de los pies, así como que queda uno como, ah, caray, ahí donde uno se da cuenta que en verdad no eran insinuaciones inocentes, sino que verdaderamente había mucho malicia en el actuar de este fraile. Sí, claro. Y también como la diferencia entre la obra y el autor, ¿no? Ahorita se me vino a la mente cuando estábamos en el seminario, yo estuve en un seminario conciliar, en la formación se nos daba la obra de Marcial Maciel sobre la formación sexual del sacerdote, que era un libro extraordinario, muy bueno sobre la educación sexual. Sin embargo, cuando vemos al autor, pues, bueno, nada más con mencionar el nombre, no sabemos qué es. Entonces aquí la diferencia entre la obra y el autor, estos ejercicios de desagravios, un tanto cuestionándonos, él hacía estos ejercicios de desagravio, cómo los practicaba y hasta qué punto, ¿no? Esta refinación hipócrita, ¿no? De estos personajes. Bien, ahora voy a ceder la voz a la doctora Olivia Moreno Gamboa y bueno, voy a leer su semblanza académica. La doctora Olivia Moreno Gamboa es licenciada, maestra y doctora en historia por la UNAM. En 2003 obtuvo el premio INA Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura en historia y en 2006 el premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de maestría en historia de la Facultad de Filosofía y Letras.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Participa en el Seminario Historia de la Iglesia Novohispana que se lleva a cabo en la UNAM y en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 2007 imparte cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras. Su área de investigación corresponde al estudio de la historia cultural, del libro, las librerías y la literatura devocional en México en los siglos XVIII al XIX. Autora de diversas publicaciones, además de la obra que hoy se comenta, es autora del libro Las letras y el oficio, novohispanos en la imprenta, México y Puebla, siglos XVIII. Le cedo la voz, doctora. Bienvenida. Pues, ¿sí se oye? Sí. Muchas gracias a Edgar por haber organizado esta presentación. También estoy muy agradecida con la maestra Itchel Ruiz y con el doctor Francisco Velázquez por su generosa presentación. Le comentaba a la maestra que tuve, este trabajo lo hice en pandemia, entonces no hubo una presentación formal en ese momento, entonces digamos que esta sería realmente ya una presentación con lectores, entonces estoy muy honrada de estar aquí y además de haber compartido en la mañana el coloquio de doctorandos, y les agradezco mucho a todos ustedes que se hayan quedado hasta tarde para asistir a esta presentación. Pues, ¿qué comentar con este libro? Me emociona mucho que les haya gustado, sobre todo la pluma, porque luego los historiadores somos muy aburridos para escribir, ¿no? Entonces, bueno, ya salvamos la parte metodológica, la investigación, y dices, ¿y ahora cómo lo escribo, no? Para que no se queden dormidos en la segunda página. Entonces, eso me congratula mucho que les haya gustado y que parezca una novela policíaca, pues todavía más, porque además soy fanática del género, entonces eso. Y las fuentes inquisitoriales se prestan mucho a ese trabajo detectivesco y sobre todo cuando se está tratando de reconstruir un caso. Bueno, siempre las fuentes judiciales son en ese sentido se prestan para eso. Y bueno, yo quisiera comentar algunas cosas sobre este trabajo. Bueno, nos hemos centrado en la parte morbosa del delito de la solicitación, ¿no? Y un poco comentar por qué era tan grave y por qué era un delito que caía digamos, por qué le correspondía a la Inquisición juzgar. El delito de la solicitación era, como ya explicaron, cuando un confesor, un sacerdote, pedía favores carnales en el momento de la confesión, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan grave? Porque la confesión es un sacramento, ¿no? Es uno de los, quizás ya en la iglesia postridentina fue el sacramento por excelencia de la iglesia, y era el espacio, ¿no? Y el medio a través del cual el fiel confesaba sus pecados, lograba la absolución y podía salvarse, podía redimirse, ¿no? Era una como escalera al cielo, digamos así, ¿no? Había que confesar los pecados, las faltas, pues para recibir ese perdón, ¿no? Entonces, pedir favores carnales en ese contexto, pues es muy grave. Se está yendo contra uno de los sacramentos más importantes, si no es que el más importante en esa época, y por lo tanto se puede incurrir en el delito de herejía, ¿no? La Inquisición, digamos, su papel era garantizar la ortodoxia, cuidar la fe, ¿no? Cuidar el cumplimiento de los sacramentos, y por eso le tocaba a la Inquisición juzgar estos delitos que también, por otro lado, caían un poco en la cuestión de la disciplina eclesiástica, ¿no? Cuando se podía demostrar que el sacerdote no había solicitado a su feligresa en el confesionario, sino que había tenido toqueteos con ella, incluso relaciones sexuales fuera del confesionario, ya la Inquisición no le tocaba juzgar, ya no era de su competencia, y se le turnaba ya fuera a los prelados de las órdenes religiosas, si es que el sacerdote era un fraile, o si era un clérigo secular, pues ya le tocaba al obispo, ¿no? Juzgar como un delito de disciplina. Entonces, bueno, fue
bastante complicado, tardó bastante tiempo a la iglesia delimitar este delito, ¿no? Porque obviamente pues se iba, los que cometían esta falta iban encontrando la manera de irlo estirando, ¿no? Entonces, hasta que finalmente se decide que la solicitación es cuando se piden favores carnales antes, durante e inmediatamente después de la confesión. O sea, había todo un contexto de la confesión, o si estabas en una, aunque no fuera dentro del mueble del confesionario como tal, si se estaba llevando a cabo una confesión, ¿no? O sea, se daba todo un contexto de confesión, entonces ahí se producía el delito. Entonces está bastante, se logra tipificar, digamos, usando la jerga actual, y delimitar bastante bien, pero toma mucho tiempo y finalmente pues siempre se encuentra la manera de pues como de ir sorteando la cuestión, ¿no? Entonces ese era un primer punto que quería compartir, ¿no? Un poco de qué se trata el asunto. En realidad, digamos, el objeto de este trabajo no era en sí la solicitación y el delito de la solicitación, sino llegué ahí a partir de este interés por los devocionales, que es ahora el que nos ha encontrado, ¿no? En este momento. Y yo llegué a este personaje, a Fernando Martagón, me lo encontraba como un autor devocional, ¿no? Y fue de los que iba anotando en una lista, pues, cuáles eran los autores más populares en el siglo XVIII, sobre todo entre finales del XVII y mediados del XVIII. Y él salía constantemente porque había muchas reimpresiones de sus obras. Me interesaba la producción impresa y ver, pues, cuáles habían sido los devocionarios más populares, ¿no? Que pudiéramos considerar un bestseller, ¿no? Que tenían constantemente, se estaban reimprimiendo y por lo tanto suponer que se vendían mucho. Y cuando empecé a buscar información, ¿no? Como ya comentó la maestrichel, sobre este personaje, pues sí, claro, era un dechado de virtudes, ¿no? Entonces en las bibliografías aparece como un gran franciscano que hizo mucho por la salvación de las almas, que promovió mucho los ejercicios devocionales. Y cuando encuentro el proceso en el ramo de Inquisición en el AGN, pues me descoloca totalmente, ¿no? Y son esos temas fascinantes, ¿no? De cuando tienes por un lado a un individuo con ciertas características y de repente resulta que tiene otras, ¿no? Entonces, creo que eso fue digamos, el reto fue tratar de interpretar estas dos facetas de un mismo personaje y entender las dos, ¿no? Sin tratar de juzgar, aunque es bien difícil, ¿no? Porque como mujer y además son temas como muy de actualidad, ¿no? Sabiendo todo lo que pasa últimamente con todos los casos de pederastia, ¿no? Y todo este problema al interior de la iglesia, pues uno se da cuenta de que faltas como esta, que esa ya es una cosa mayor y terrorífica, pero digamos, siempre ha habido ese tipo de faltas, de delitos al interior de la iglesia y la iglesia siempre ha encubierto a estos personajes, ha tratado con mucha secrecía estos casos y no solo en la actualidad, desde esta época lo vemos, ¿no? Y es muy impresionante darse cuenta que en el archivo de la Inquisición a lo largo del 18, por lo menos el 50% de los procesos que lleva la Inquisición son por este delito, ¿no? O sea, hay una crisis grave que ya no es solo de disciplina, hay una crisis institucional, hay una crisis de las corporaciones, pero también hay muchos cambios en los comportamientos de la sociedad que tenemos que investigar y que es muy difícil realmente valorar a partir de un solo caso. O sea, también la respuesta que están teniendo las mujeres, muchas de ellas, yo no quisiera decir cómplices, pero también se entablan finalmente relaciones humanas, ¿no? Entre un hombre y una mujer, ¿no? Como dice, pues son seres humanos, no llevan, no les corre agua bendita por las venas
Y también hay relaciones amorosas de muchísima intensidad y también hay situaciones de violencia muy fuertes, ¿no? Como hay varios casos, pero también nos va mostrando que hay muchos cambios en la sociedad y uno también tiene que entenderlo a partir de ahí. Entonces, bueno, yo diría que este trabajo sobre todo es un trabajo de historia cultural, porque finalmente con lo que nos encontramos aquí es con un problema de representaciones, ¿no? Martagón por un lado es la representación de lo que debe ser un autor devoto, y así están, digamos, en estas bibliografías de la época a este tipo de autores de devocionarios, de ejercicios, de hagiografías, les llaman autores devotos, o sea, están dedicados a una literatura que tiene como finalidad pues promover las devociones, exaltar la devoción, fomentar la práctica de los sacramentos, etcétera. Entonces, él es, digamos, Martagón es una representación, finalmente, nos encontramos con la representación de lo que debe ser un autor devocional. También la literatura devocional es una representación, y esto lo comentaba con Edgar, que la literatura devocional de esta época está hecha de muchos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba la maestra Ichel, de cómo él se ufana en la dedicatoria del texto de que él es un gran autor, un devoto, y hasta presume cuántas reimpresiones lleva su libro, es también los autores eclesiásticos usaban mucho el recurso de la falsa humildad, y es un recurso muy, no solo utilizado por los clérigos, lo usaban los poetas, ¿no? En todo el siglo de oro. Son lugares comunes, son representaciones de lo que eran los autores y de lo que era la literatura y de lo que era el género devocional, ¿no? Entonces estamos en digamos, este tipo de trabajos nos lleva a eso, ¿no? A pensar que no estamos frente a sujetos de carne y hueso, sino a representaciones de ciertas figuras, ¿no? Y cuando encontramos este tipo de documentos, estos procesos judiciales, pues ahí es donde tenemos la oportunidad de poner justamente en revisión y en análisis y cuestionar estas representaciones. Entonces, se da ese encuentro muy, muy interesante y que creo que para mí fue, digamos, este caso me permitió hacer ese cruce, ¿no? Sobre las preguntas que me planteaste ahorita de por qué tomó los hábitos Martagón si no tenía vocación, siendo el primogénito, yo creo que él venía de una familia no se sabe mucho sobre la familia, sí eran mercaderes, digamos, podríamos decir que eran de un sector medio, pero tomaban los hábitos muy jóvenes, a los 14 años. ¿Qué puede saber un jovencito a esa edad de la vocación? O sea, si uno en la prepa no sabe qué quiere estudiar, tratándose de una vocación religiosa, yo no me imagino que debía ser bastante complicado, ¿no? No lo sé. Y también creo que para ese tipo de sectores de comerciantes de sectores medios, sí eran a veces familias muy devotas que veían como una salida digna que sus hijos ingresaran a una orden. Y entre los mercaderes, y particularmente de México y Puebla, fueron muy dados a meter a sus hijos a la orden franciscana, ¿no? Y ese es un aspecto que ha estudiado el padre Morales, Francisco Morales, cómo esta relación tan fuerte que había entre el sector mercantil, ¿no? Y ciertos sectores artesanales con la orden franciscana, y creo que este caso es representativo en ese sentido. Y la otra es, ¿por qué se sale con la suya Martagón al final, no? Como decía Francisco, pues al romperse el secreto inquisitorial que era sagrado, ¿no? O sea, todos estos procesos inquisitoriales tenían, digamos, que cuidar el secreto, ¿no? No se sabía quiénes eran los testigos, ¿no? La persona que
estaba digamos, el reo no sabía quién lo había denunciado y cuando testificaban tenían que jurar que no iban a hablar sobre el asunto fuera del tribunal de la Inquisición. Hay un momento en que sí un inquisidor, Bergosa y Jordán, que era muy estricto, sí trata realmente de atender el caso, no solo el de él, él se asusta cuando se da cuenta que los delitos de solicitación se están amontonando y amontonando en el archivo de la Inquisición y quiere tomar cartas en el asunto, pero luego pasan muchos problemas en el tribunal, se cruza todos estos problemas que había a raíz de la expulsión jesuita, había muchos cambios en la Inquisición en España, estaba entrando como una política reformista que ya no estaba como muy contenta con la Inquisición, entonces había muchos conflictos de orden político, y él también asciende, deja de ser fiscal, que es el que persigue, ¿no? El que hace prepara los procesos, asciende a inquisidor, y pues como que abandona un poco estos casos, ya adoptó otras tareas. Y luego pues también se cuidaban mucho, ¿no? Y él alguien le avisa que lo están investigando y se agarra de ahí para decir, ya sé que me están investigando, entonces, bueno, pone en jaque al tribunal. Pero no fue el único, ¿no? Muchos se salieron con la suya, eran disculpados, se les disciplinaba de forma secreta, se le encargaba que lo hiciera el prelado de la orden, los ponían a hacer ejercicios, ¿no? Como una forma pues entre castigo y penitencia, pero en general así fue como se resolvieron estos casos. Bueno, hasta donde yo sé, ningún solicitante lo llegaron a relajar o a quemar, ¿no? Eso ya era como considerados ya otros delitos. Entonces, creo también que hay temas que se escapan a mi conocimiento y que no abordé en este trabajo, que es el de género, ¿no? Yo no trabajo historia de género, me encantaría hacerlo porque creo que se presta muchísimo no solo este caso, sino todos los de solicitación más allá de cuestiones de violencia de género, que sí está presente en muchos casos, las relaciones entre géneros, estas como prácticas también de seducción, ¿no? Por ejemplo, esto el morbo que le dan los pies, ¿no? Ahí se ve que hay un fetichismo que era una zona erótica para esa época que para nosotros ya no la es, ¿no? Pero uno ahí va entendiendo como cosas que llaman mucho la atención. Y también esta cuestión de las transgresiones, ¿no? Es muy interesante ver cómo creo yo que en una sociedad que trata de establecer unas normas tan rígidas, pues a veces las transgresiones son muy fuertes, ¿no? O sea, es como respuestas a una sociedad que trata de normar absolutamente todo, ¿no? Estos libros de manuales de confesores, es impresionante la cantidad de casos que le ponen al confesor, ¿no? Las situaciones a las que se puede enfrentar y la cantidad de preguntas que le puede hacer a los fieles. Es impresionante esa voluntad que tenía la iglesia de normarlo absolutamente todo, pero también la incapacidad realmente de hacer que sus propios miembros, el propio clero, cumpliera con esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería por mi parte algunos comentarios sobre este trabajo y me da muchísimo gusto que se haya presentado aquí en el Colegio de Jalisco y les agradezco mucho sus generosas palabras y la organización de esta presentación. Muchas gracias, doctora, por sus palabras en torno a esta obra, ¿no? Que, como insisto, al menos en lo personal, la lectura fue inspiradora. Y quiero un poquito redundar en este caso del sacerdote de aquí de Guadalajara, el canónigo Agustín Río de Loza, porque él fue acusado en 1772, fue la primera acusación que se le hizo. Contemporáneo, y además fue acusado por una monja a la que él tachó de loca. Entonces, no procedió el caso porque pues estaba loca la monja. Y es un año posterior al Concilio Cuarto Provincial, donde él fungió como consultor teólogo y todavía pertenece a la familia al equipo de trabajo de Lorenzana. Y
nuevamente lo vuelven a denunciar hasta 1787, pero no es porque en ese año haya cometido estos delitos, sino durante ese periodo, desde Querétaro, él fue párroco en la parroquia de San Sebastián en Querétaro, él pasó a la familia arzobispal de Lorenzana, de ahí se viene a Guadalajara y bueno, o sea, se da sus encontrones con alcalde al parecer. Y hasta 1793, ya tras la muerte de alcalde, es cuando ya tiene su sentencia, ¿no? Sin embargo, es un poco como este tema de secrecía del tema, cómo se lleva, pues a él, a pesar de que sí le dan un castigo, pues no es como tanto un castigo ejemplar, porque lo que pasa con él es que lo obligan a que tenga que asistir al cabildo, ¿no? Al coro. Entonces ahí había alguien que le tomaba y le pasaba lista, pero como ya estaba muy enfermito y muy viejecito, de hecho, pues quiere pedir que le manda una carta a Lorenzana para que interceda por él, además de andar acusando a Fray Antonio Alcalde de que pues andaba derrochando dinero en obra pública. Y pues un poco en ese tema de si había un castigo ejemplar, ¿no? Y de cómo se cubría, porque hasta los canónigos lo defienden diciendo, bueno, porque le querían quitar pues, la vestimenta eclesiástica como un castigo, dijeron, no, pues, ¿cómo se la quita? La gente se va a dar cuenta de que aquí está sucediendo algo, ¿no? Entonces, un poco ese tema y de cómo ciertos castigos eran mandarlos a hacer ejercicios espirituales y me reí un poco cuando usted mencionó eso porque en el seminario donde yo estuve nos enterábamos de casos que sucedían en la actualidad y de que pues, su forma pues, de castigarlos era mandarlos a ejercicios a San Juan de los Lagos, aquí en Jalisco. Y todavía ahí hay una casa de ejercicios espirituales para sacerdotes que siempre está lleno, ¿no? Y, y sobre todo en ese tema, y curiosamente porque este pecado de solicitación, estos son casos con mujeres, ¿no? Pero también sucedía con hombres, y que fue un poco el tema que toqué la semana pasada con el tema de la sodomía, y de que curiosamente Agustín Río de Loza también recibió acusación por parte de seminaristas del Tridentino de aquí del Conciliar de Guadalajara, pero el expediente ya no habla más de eso, sin embargo, pues fue castigado, ¿no? Y pues con esto pues damos por terminado la presentación del libro de la doctora Olivia Moreno Gamboa, el cual también pues invito a que se hagan de su lectura, que es una lectura muy interesante, muy entretenida y también muy enriquecedora en cuanto a lo metodológico, teórico y desde luego en cuanto a cómo escribir, porque ahí creo que me estoy fogueando bastante bien. Creo que además de las sesiones que tenemos como directora de tesis conmigo, en su obra. Y pues muchas gracias. Un aplauso, por favor. Finalmente, los invitamos uno a adquirir la obra que está aquí. La doctora hizo favor. Unos ejercicios, vamos a empezar con unos ejercicios espirituales, y bueno, los pasamos y los invitamos a un brindis que se realizará aquí en la parte posterior. Muchas gracias.